con todo. Las alergias de aquí, pero aquí estamos. Gustoso de estar con ustedes una vez más. Viernes social, viernes de política, viernes de Miguel Salinas del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. En vivo con nosotros desde la Perla Tapatía. Miguel, uno de los invitados, si no es que el invitado más querido aquí en Reconquista Network, el más consentido. A cada rato las personas preguntan, oye, ¿qué onda con Miguel? Bueno, ya saben, aquí lo tenemos de vuelta, pero también él está en su canal, el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Lo pueden ver en redes sociales o también lo pueden ver en su página oficial para toda la gente. Ahí la ven, está en pantalla para que lo visite y se suscriban, por favor, al boletín, que está muy interesante. Pero primero que nada quiero saludar a Miguel, darle bienvenida este viernesito. Ya viene la asunción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muchas gracias, querido Luis. Un placer, como siempre, saludarte, estar aquí compartiendo los viernes, cerrando la semana laboral y pues qué mejor manera que intercambiar aquí todo lo que sucede de este lado de la frontera contigo de una manera amena, fresca y divertida, ágil. Y bueno, pues tratando de pues quizá de compensar un poco el desastre que tenemos con un poco de quizá de humor innecesario, porque eso es a lo que nos obliga la política. Entonces, bueno, pues aquí con el placer de siempre. Como buenos mexicanos, ¿verdad, Miguel? Lo que aprendimos de chiquitos era de la tragedia, ríete, ya no queda de otra. O sea, pues claro, ni sí, hablar. pues es que exactamente, no hay otra opción. No hay otra opción. Queremos agradecer, por cierto, Miguel nos está hablando de muchos temas, ya saben, lo de México, pero antes quiero agradecer a las personas que hacen posible este contenido por medio de nuestra comunidad de Patreon. Gracias a todos ustedes por sus contribuciones, o la gente que está en el super chat. Así podemos llevar a cabo todo este tipo de proyectos, y obviamente llevar contenido no solo que es de calidad, pero es muy relevante. También nos puedes echar la mano suscribiéndote a nuestra comunidad en Reconquista Network, ahí en YouTube, lo ven en pantalla, ser miembros, evidentemente, ahí puedes verlo. Y te puedes unir, si no quieres darle por Patreon, le puedes dar por YouTube, o también nos puedes echar la mano si tú estás en esto de la salud. Puedes obviamente comprar productos de Usana, ahí pusimos el link, a nosotros nos dan crédito, cada vez que entras por el link que pusimos abajo, nos dan crédito, obviamente nos ayuda a generar costos. Y así, si Dios quiere, me puedo comprar ya mi jet privado, hombre, que estoy juntando dinero. Que podría visitarte a Guadalajara, Miguel, con eso. Sí, por favor. Para que vengas por tus pastas. Oye, las pastas, la verdad, qué éxito han tenido. Al menos me han preguntado bastante. Gente que ha ido a Querétaro, de que, oye, voy a andar en Querétaro y que dónde las compro, que no sé qué. Entonces espero ahí que puedan ahí conseguirlas. Tengo unos visitantes, unos amigos que están en México, van a regresar acá a los Estados Unidos y ya pido un encargo para mandar algunas muestras acá en los Estados Unidos de Perfecto. Gente que no puede conseguirla. Pero bueno, a otro lado de las pasas también. Miguel, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo va el canal? Bien, bueno, pues gracias a Dios creciendo, sumando cada semana nuevos suscriptores, gracias a Dios, que esto es la parte importante. A la gente le ha encantado esta dinámica que hemos hecho. Yo normalmente subo este programa que nosotros ahorita estamos haciendo en vivo, yo lo subo 2 o 3 días después para que la mayor cantidad de gente que lo vea pues sea a través de tu canal, ¿no? Y ya nosotros pues vamos dejándolo un poco atrás para que los que no lo hayan podido ver pues después tengan oportunidad de verlo en nuestro canal. También hayan llegado comentarios muy positivos. Si tú has tenido oportunidad de verlos, pues te has visto que a la gente le ha causado muy buen, pues como que le ha gustado mucho esta combinación, esta fórmula, la manera en la que estamos tratando los temas y los temas que estamos tratando además, porque lo que dicen, creo que es una generalidad, no sé si en tu canal lo digan también, pero que muchos de estos temas que estamos tratando nosotros aquí, pues no se están abordando en otros medios de comunicación. Entonces, a pesar de que nosotros no estamos haciendo revelaciones o sea, confidencias ni filtraciones, o sea, estamos tomando información que es pública, pero en medio del universo informativo, pues a veces se pierde, y lo que nosotros hacemos es, pues, es ir pescando esas noticias que creemos que vale la pena darle seguimiento y darles una interpretación, ¿no? Sí, y se da muy buena la interacción. Qué bueno. Un saludo, por cierto, a todos los suscriptores del boletín. Les mando un abrazo aquí desde Reconquista Network en Texas o Texas. Ya es que a Patricio, le mando un saludo a Patricio Alonso, me lo critican a veces por decir Texas, hombre, que no quieren que diga Texas. Pero bueno, un abrazo a todos ustedes. Miguel, pues vamos a empezarle a dar.
hablando de Texas, bueno, un tema que tocamos así muy de pasada la semana pasada, yo te di un dato equivocado, pero por eso quería corregirlo. Tú me comentaste de una casa que había un escándalo nuevo. Yo, como estamos en vivo, ese tipo de detallitos de repente a mí se me pasó y yo me confundí, pensé que estabas hablando de la casa de el Bodoque, ¿no? El Bodoque del Bienestar, el hijo de López Obrador. Pero resulta que me estabas hablando de la hija de uno de los funcionarios del actual gobierno, la hija del secretario particular de López Obrador. Que resulta, es la casa a la que tú te referías, pero yo en el momento que lo dijiste y como ya estábamos por cerrar el programa, no entendí el comentario. Y hasta que lo vi después, porque yo también siempre hago el ejercicio de ver el video completo como si yo fuera parte de la audiencia para ver si cometí algún error, como en este caso, y por eso lo quiero corregir. Bueno, tú mencionaste esta casa que se había descubierto en Texas. Sí, efectivamente es una casa me parece que vale como $400,000, 400 y tantos mil, casi pegándole al $500,000, una casa de alrededor de 10 millones de pesos en Houston, y está ubicada a unas calles, bueno, o sea, relativamente cerca de la casa de la mansión del bienestar que le llaman, ¿no? La casa de del hijo de Andrés Manuel. Pero resulta que esta mujer empieza a trabajar en la función pública a partir del 2019, cuando entra el gobierno de López Obrador, y está ganando un sueldo bruto más o menos del doble de lo que gana el presidente, cuando supuestamente hasta se quiso implementar una ley para evitar o impedir que cualquier funcionario público, y querían incluso ampliarlo al sector privado, pero que cualquier funcionario público no pudiera ganar más que lo que gana el presidente. Bueno, pues esta mujer, la hija del secretario privado, del secretario particular de López Obrador, que es su operador político y que ha hecho pues todo tipo de marrullerías por él, está ganando más o menos, déjame pensarlo en dólares, pues que serán como $12,500 mensuales, o sea, son 250,000 pesos mexicanos, más o menos. No sé si ese es más o menos el equivalente, creo que sí. Y pues pero resulta que ni juntando todos los meses, porque resulta que esta casa la compró, me parece que en 18 meses, entonces si uno saca las cuentas, pues no te da de ninguna manera. Como ganando $12,500 puedes comprar una casa de $450,000, o sea, no hay forma, o 480,000, es una cantidad así gigantesca, entonces no hay forma de que te den las cuentas. Eso significa que debe de haber ahí algo raro, o sea, no es que uno se ponga a hacer pues, ¿cómo te diré? Hacer esa labor, ¿no? De la conspiración. Simplemente es una cuestión matemática, y ahí es donde vuelve a surgir un nuevo escándalo. De hecho, todo este comentario, que va a terminar en una cuestión jocosa un poco, es precisamente porque López Obrador es tan patriota y ha sido el prócer más grande que hemos tenido, que está decidido a reconquistar Texas a través de comprar casas y departamentos. Mansión por mansión, ¿verdad? O sea, así es, así como fue el voto por voto y casilla por casilla, pues ahora también va a ser casilla por casilla, pero de casas, no de sí, casota por casota. Casota por casota, así es. Mansión por mansión y casilla por casilla, ¿no? Entonces así va a estar así cada vez están destapando más escándalos de este gobierno, que se está cayendo a pedazos por todos lados, y que además está dentro de una guerra interna. Los aspirantes o suspirantes a la sucesión presidencial, que además es un proceso que prácticamente López Obrador ya perdió de control, porque ya se están pateando todos, o sea, entre ellos Marcelo Ebrard contra Sheinbaum y Monreal contra ellos dos, y entonces hay una guerra interna dentro de Morena y dentro del mismo gabinete de la gente que se quiere adelantar a sus rivales, y López Obrador pues que ya perdió el control. Y bueno, pues esto va a generar, yo creo que una situación, una crisis política muy grave, que la vamos a estar viendo en los próximos meses, ¿no?
Wow, cómo se está perdiendo el control de todo. Hay muchos temas, por cierto, gracias a toda la gente que está comentando en el chat, los invitamos. Si tú estás viendo esto diferido, también te invitamos a que dejes tu comentario aquí tanto en el boletín o en el de Reconquista Network. Nos encanta estar ahí, a que ustedes participen nuevamente, siempre y cuando se lleve con mucho respeto. Miguel, pues obviamente tuvimos una semana muy difícil aquí en los Estados Unidos, en Texas, un tiroteo, ya se ha comentado en infinidad de redes sociales. Me llamó la atención que el gobierno de López Obrador también hizo un comentario al respecto sobre la violencia y todo. Hubo al parecer algún connacional, todavía no se sabe bien. Entre las víctimas está cada vez saliendo más un escándalo sobre este tiroteo. No sé si se ha mencionado esto en los Estados Unidos, pero hay muchas cosas que no concuerdan y no estamos hablando de teorías conspiranoicas, estamos hablando de que al parecer los policías no estaban haciendo la labor que debían haber hecho, estaban arrestando a los papás que trataban de rescatar a sus hijos en lugar de confrontar al agresor. Se está poniendo feo aquí el tema. Y están creando mucho circo mediático para que ya no se investigue más a profundidad, por así decirlo, porque al parecer pues no cae mucho en la narrativa de los medios. La típica, usualmente aquí en los Estados Unidos cuando hay un tiroteo, dicen, es una persona de raza blanca, la clásica, y cuando sale que no es una persona de raza blanca, como que los medios ya no les gusta hablar mucho del tema al respecto. Bueno, vi que México estaba comentando un poquito también. Y lo que me llamó la atención fue que literal la misma semana en que México estaba denunciando la violencia, ¿cuál debe ser? Es un estudio publicado en el Grupo Reforma que en México se asesinan a una persona cada 15 minutos. O sea, números muy serios, muy serios. Estamos hablando de casi 700 personas por semana. El grado de impunidad. ¿El gobierno de López Obrador ha comentado algo sobre la violencia en México al respecto o algo o no? O sea, yo no he visto a los periodistas desgarrarse las vestiduras con esta estadística que es muy severa en México. Estamos hablando de algo fuerte. Y eso nomás de lo que se reporta. Así es. No, de hecho sí fue noticia así de primera plana en todos los medios a nivel nacional este índice de violencia y delincuencia, sobre todo porque apenas la semana pasada habíamos hablado de que se había rebasado esa cifra, pues como que no sé cómo llamarle para no utilizar un término que después vaya a resultar contraproducente, pero había como un parámetro que eran las 120,000 muertes. ¿Por qué? Porque ese fue el récord que dejó el sexenio de Felipe Calderón contra el que López Obrador tanto se ha manifestado y que ha sido su némesis. Entonces, era como una cifra ahí clavada en la conciencia de la población, y ahora que se rebasa, cuando apenas llevamos 3 años y medio de gobierno, o sea, llevamos todo el 19, 20, 21 y la mitad del 22, o sea, llevamos 3 años y medio, ya rebasamos la mitad, pero de todos modos, o sea, estamos apenas como a un 60% del gobierno, del periodo presidencial, y que se haya alcanzado esta cifra espantosa, espeluznante, de los que, como tú dices, se saben. Algunos de ellos ni siquiera son denuncias, es decir, no es que haya una denuncia como tal, simplemente que hay un registro de un asesinato. Es decir, te voy a poner un ejemplo, de repente pues se encuentra una persona tirada en la calle, balaceada, la recogen, las autoridades la levantan, le hacen generalmente una autopsia si hay capacidad para hacerlo, y pues ya, ahí queda, pero no hay una denuncia. Supuestamente estos asesinatos se persiguen por oficio, o sea, de oficio, es decir, aunque no se presente una denuncia de alguien que va a decir, oigan, yo quiero venir a denunciar que se asesinó a un familiar, un conocido, aunque no haya esa denuncia, en teoría debe de iniciarse una investigación. Pero a este ritmo, ¿tú crees que va a poder la autoridad hacerlo? Además, sabiendo que es una de las áreas más inundadas de corrupción, y yo creo que de deshumanización también, porque el día de ayer, los jueves latinos, la plataforma esta de noticias que encabeza Carlos Loret de Mola, saca su video semanal los jueves en la tarde. Y el día de ayer le dedicaron un reportaje especial precisamente a este tema, que es el de las, ¿cómo le pudiéramos llamar? Pues toda esta crisis de los muertos, por decir de alguna manera, ¿no? O sea,
no solamente es el impacto social que genera la muerte violenta de una persona, sino todo lo que se genera después. Es decir, se recabaron testimonios de personas, de madres sobre todo, de mamás, que habían perdido a sus hijos, que habían sido asesinados, y que luego fue un calvario para recuperar sus cuerpos porque los habían arrojado en las fosas comunes y les cobraban un dineral, haz de cuenta, alrededor de $4,000 para recuperar a sus hijos cuando son gente que subsiste, o sea, que tiene apenas lo necesario para sobrevivir cada día. O sea, tú le dices a alguien $4,000, habrá quien los tenga abajo del colchón y otros los traigan pues quizá en su cuenta bancaria, pero la mayoría de la gente no los tiene tan disponibles. Entonces, este es un golpe tremendo para las familias que además de padecer la inseguridad y la violencia, después vuelven a ser víctimas de la extorsión, que es lo que les cobra el gobierno por rescatar a bueno, pues a los restos de sus seres queridos, para poderles dar una cristiana sepultura. Bueno, esa es una situación que ellos mismos, las autoridades, dicen que están absolutamente rebasadas, no tienen capacidad para almacenar tantos cuerpos que les están llegando. O sea, los servicios médicos forenses a nivel nacional, que no hay muchos, o sea, cada estado tiene el suyo, obviamente, y en algunos estados pues hay varios por ciudad, pero son pocos estados. Quizá Jalisco sea uno de ellos, que tendrá, aparte del más importante aquí de Guadalajara, quizá haya algún otro, pero están diseñados pues para recibir quizá, por decirte algo, ¿no?, 1 o 2 cuerpos al día, quizá, y tengan posibilidad de hacer una autopsia y determinar de qué murieron y meterlos a un congelador en lo que la gente va y lo reclama y etcétera, ¿no? Pero ahorita este ritmo en el que estamos, pues hay una crisis donde ya no tienen capacidad, ni siquiera, olvídate de hacerles autopsias, ni siquiera de poderlos almacenar. De hecho, las autopsias están tardando, algunos estudios, por ejemplo, de ADN para identificar, porque algunos de los desaparecidos pues no aparecen los cuerpos completos, sino partes de los cuerpos, y entonces es casi imposible saber quiénes son a menos que se les haga una prueba de ADN. Bueno, pues esas pruebas están tardando alrededor de 4, 5 a 6 meses. ¿Te imaginas? Sí, eso es una cosa de veras de locura. De ellos dicen que normalmente se tardan una semana, ese es el tiempo ordinario, pero como tienen una fila de espera de miles y miles de pruebas por realizarse, se están retrasando y retrasando, además de que no en cualquier laboratorio te lo realizan, es algo muy especializado, lo que tú quieras, pero es una cosa verdaderamente de locura esto que estamos viendo, ¿no? O sea, y todo esto es provocado evidentemente por la negligencia del gobierno, que esta semana nuevamente volvió a salir en defensa de su estúpida política de abrazos no balazos y de no combatir al crimen organizado, confiando que ellos solos pues aparentemente se van a portar bien. Pero fíjate, aquí hay un dato muy importante, Luis, que yo quiero que la gente que hace favor de vernos lo tenga presente. De este próximo domingo, es decir, hoy es viernes, mañana es sábado, pasado mañana domingo, al otro domingo, o sea, de este domingo en 8, va a haber elecciones en 6 estados del país. No los recuerdo ahorita de memoria, pero de los que sí me acuerdo es Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y me parece que Quintana Roo. Son los 6 estados que va a haber elecciones. El aviso o el anuncio que hizo, tú recordarás, López Obrador, cuando dijo que ellos también estaban para cuidar a las células del crimen organizado, que ha sido, mira, este comentario imbécil de López Obrador le ha dado la vuelta al mundo y por supuesto que ha sido unánimemente criticado, reprobado y condenado por organismos de derechos humanos, por organismos de diferentes instancias, ¿no?, de gobiernos y países, etcétera. Bueno, pues este mensaje lo dijo precisamente no dirigido a la población, ni a la prensa, ni a sus enemigos, sino únicamente dirigido a sus aliados, que son las células del crimen organizado, a los que les estaba diciendo, los estamos protegiendo para que ustedes operen para nosotros. Es decir, es un mensaje electoral para las células del crimen organizado, porque en las elecciones del 6 de junio del 2021,
lo que sucedió fue precisamente que en muchos estados, como en Sinaloa, y otros muchos, Zacatecas y Sonora, por decir algunos, pero fueron en muchos, donde hubo elecciones, las células de crimen organizado llegaban a tomar las casetas y les decía ya, los que estaban formados, ya váyanse a su casa porque aquí ya ganó Morena. Y ellos llegaban armados y llenaban las urnas con papeletas con votos a favor de Morena. O sea, esta es una situación de verdad que no podría creerse a menos que fuera absolutamente real y que se pueda comprobar documentalmente como lo estamos haciendo. Entonces López Obrador, cuando vio que él se sorprendió, porque hay que entender que López Obrador efectivamente está absolutamente enloquecido, es una persona insana, o sea, no lo decimos a manera de insulto, sino a manera de una condición mental, ¿no? Está loco, está verdaderamente loco, es un enfermo espiritual, mental y emocional que trae pues muchos traumas y complejos, y en su odio él lanza estas tonterías y de repente se sorprende de ver que todo el mundo se le echa encima y se puso fúrico. Entonces convocó a su gente más cercana del gabinete y les pidió que en sus áreas, en cada secretaría, se hiciera un estudio de opinión para saber qué opinaba la población de su declaración de que ellos estaban para cuidar a los criminales. Y en todas las secretarías es algo, yo creo que inusual en la historia de la política. En todas las secretarías salió unánime un informe, cada una el suyo obviamente, diciendo que toda la población lo reprobaba y que era una estupidez gigantesca. Y se puso tan furibundo porque le habían dicho sus verdades en la cara, que ¿sabes cuál fue su reacción de este engendro? ¿Cuál? Mandar correr a los que habían coordinado este estudio que él mismo había encomendado. Y esto es verdad, o sea, esto se filtró porque salió en una columna de Raimundo Riva Palacio que él tiene contactos dentro del gobierno y dentro de la Secretaría o sea, dentro de la Embajada norteamericana que le filtra información. Entonces esto lo supimos, esta reacción, y que mandó correr. Y lo que está haciendo ahora la gente de su gabinete, que quizás es todavía más grave, es que ya le están negando información a López Obrador para que ya no se entere y no tenga estos arranques de ira incontenible que están provocando una crisis gigantesca en el gobierno y en el país. Entonces, le están simplemente dosificando la información que le llega. Y este hombre que vive en una realidad alterna, pues él cree quizá que sí está teniendo un efecto positivo sus medidas, y la realidad, por eso a él no le cuesta tanto trabajo entenderla, porque la realidad choca frontalmente con la realidad en la que él vive o la que él se quiere, en la que él quiere vivir, ¿no? Sí. Riva Palacio, nomás para clarificar, es el mismo que escribe en El Financiero. Exactamente. ¿Este que vemos en pantalla? Ese mismo, exactamente. Ok, para la gente que sepa y quiera dar referencia, ahí lo puede encontrar. Está en línea, obviamente, y todo. Un comentarista ya de mucho antaño, por cierto. Así es, fíjate. Otra noticia que también yo creo que es muy relevante, digo, para mal, desgraciadamente. Pues sí. Esto sucedió el pasado lunes, si no mal recuerdo, el 23 de mayo, creo que fue el lunes o martes. El lunes pasado, una noticia también que le dio la vuelta a todo el país, no sé si trascendió fuera de México, como una de las primeras consecuencias de esta declaración de López Obrador de que ellos estaban para proteger a las células del cártel, a las células de los delincuentes de cualquier nivel, en una carretera de Querétaro. Querétaro es un estado de los más prósperos del país, más industriales, que siempre ha sido totalmente opuesto a López Obrador, a sus políticas. Ahí López Obrador nunca ha ganado. Es un estado pues parecido, digamos, a Nuevo León en cuanto a su industria, pero además Querétaro tiene una historia larguísima, ya desde asentamientos prehispánicos y después como una ciudad intermedia entre Guadalajara y la Ciudad de México. En fin, y además es una ciudad hermosa, ¿no? Y ha sido protagonista de los capítulos de la independencia, como bien dice, etcétera. Bueno, pues esta ciudad, que además era una de las más seguras, y el estado en general, pues resulta que una célula de delincuentes hizo un bloqueo en una de las carreteras de Querétaro
y asaltaron a 300 vehículos que tuvieron que detenerse precisamente porque ellos habían atorado, no sé si troncos o camiones o lo que haya sido, y a pie iban caminando carro por carro como los vendedores ambulantes que te ofrecen chicles, pero acá iban asaltando, robando celulares, carteras, bolsas, etcétera. O sea, a este nivel de impunidad, iban armados, caminando sin ningún problema, nadie los detuvo, se fueron tranquilamente con el botín. Esta es una de las consecuencias que estamos teniendo precisamente por estas medidas absolutamente de locura que tenemos aquí en México como consecuencia de los disparates de López Obrador, ¿no? Wow, sí, bueno, acá en los Estados Unidos no sonó mucho, pero yo sí la vi, de hecho se la mandé a varios contactos que andaban allá en México, y bendito Dios no les pasó nada, porque sí tuve un contacto curiosamente que andaba allá en México, en Querétaro específicamente, y dice, no, sí la libramos, pero a mí me impresionó porque es una cantidad masiva, o sea, aunque se oiga fácil, imagínate 300 autos, o sea, vehículos, de repente nada, la logística que tienes que llevar y todo, esto no es así tan sencillo, o sea, no lo hace cualquier orangután, ¿sí me explico? O sea, claro, esto sí tiene algo más coordinado, por así decirlo, a las 6 de la tarde, creo que fue. ¿No? La protección Claro. con la que ellos sabían que tiempo contaba, así es, exactamente. Sí, o sea, esto no son enchiladas, o nomás en 15 minutos lo atendemos. O sea, esto sí es pesadito. O sea, ya quisiera el correo mexicano tener tanta coordinación, honestamente. Así es, exactamente. Exactamente, así es. O sea, la situación de verdad yo creo que está llegando a un límite pues que va a reventar esto tarde o temprano, yo creo que más pronto que tarde. Y el gobierno de Estados Unidos va a tener mucho que ver. Ahorita sabemos que la situación allá también está muy, muy comprometida. También ahorita vamos a comentar un poquito sobre las actualizaciones sobre esta famosa cumbre que se va a realizar en junio en Los Ángeles, y que pues, el que encabeza el sabotaje pues ha sido México, bueno, López Obrador, y que yo creo que le van a pasar la factura, y yo creo que va a ser una factura costosa, me imagino, porque la vergüenza y el descrédito al que han sometido, pues yo no sé si a Biden, y él lo tendrá todo bien merecido, pero me refiero a Estados Unidos como líder regional y mundial, obviamente, pero regional, y que ahora lo estén ninguneando y lo estén despreciando. Pues no quiero ser despectivo con los países latinoamericanos, pero me refiero en cuanto al poderío, pues estos que son como enanos pateando al elefante. Sí, pues sí, no. Y cuando realmente deberían de estar o deberíamos de estar colaborando, y no a nadie le conviene, porque además no hay forma de competir ni de enfrentarse contra Estados Unidos. Lo mejor es tenerlo de tu lado, o sea, no meterse al burro a las patadas. Lo más sano, no es lo que uno quisiera, ya eso es tema de historia y que lo puedas tú tocar con Patricio, pero en el mundo real que estamos ahorita en el siglo XXI y no estamos en el siglo XIX, pues tenemos que convivir con este vecino que a lo mejor no nos cae muy bien y que de repente es muy violento y muy bravucón y todos los defectos que le pudiéramos poner, pero bueno, pues es el que derrama el dinero y pues hay que agarrarlo, o sea, tenemos que convivir con él, desgraciadamente. Entonces, esta actitud altanera, lo único que va a pasar es que si quiere, ese vecino bravucón pues va a voltear y nos va a soltar una cachetada, y los que vamos a acabar con la mandíbula rota pues somos nosotros, ¿no? Sí, curiosamente, ahorita que lo mencionas. Tenemos pregunta aquí de voladita, Miguel. No sé si sepa la respuesta de esto, no, pero pregunta Carlos Galindo que qué tan fácil es conseguir armas para los civiles en México, ya que el ejército provee las armas al crimen organizado. ¿No sabes eso? Bueno, este es un tema que ya tú y yo tratamos aquí hace muchos meses, a principios de año. Yo invito a Carlos a que, si tiene tiempo, pueda buscar uno de esos programas. Ahorita le voy a dar la respuesta rápida, pero ahí hablamos un poco más a fondo. En México, la única manera de conseguir armas de manera legal es a través del ejército. Es decir, tú puedes ir a la Secretaría de la Defensa Nacional, cualquier ciudadano, y solicitar un arma, o sea, comprársela a ellos. Ellos son los que tienen el monopolio de la compra y venta de armas, nada más el ejército. Me refiero a armas legales, ¿no? Porque los narcotraficantes pues también las traen. Ellos las consiguen en Estados Unidos y bueno, me imagino que pagan sobornos para poderlas introducir. Y otras armas, y eso también ya lo tocamos aquí contigo, que poseen los cárteles son del ejército. Ya te acuerdas que habíamos mencionado que las armas todas tienen un serial, todas están marcadas, y
el ejército ha comprado pues miles de armas, facturadas por supuesto, y viene registrado cada arma con su registro, viene catalogado cada arma con su registro, y cuando hay operativos o había para incautar armas, pues resulta que esas armas las había comprado el ejército. ¿Cómo fueron a parar a las manos de los cárteles del narcotráfico? Pues esa es la gran pregunta, yo no tengo la respuesta, puedo intuirla y no la voy a decir aquí, porque como no tengo pruebas, me puedo convertir en un acusado, entonces no lo voy a hacer, pero todo el mundo yo creo que se imagina cómo es el camino para que lleguen las armas de unas manos a otras. Y hablando de armas y de lo que sucedió en Texas, precisamente nuestro canciller, ya sabes, ¿no? Marcelo Ebrard, que unos le dicen Marcela, pero bueno, eso ya es cosa de su vida privada. No empieces, Miguel. Bueno, pues es que así le dicen, pues yo qué cosa, ¿no? Resulta que el Marcelín, o el carnal Marcelo, como le dicen, ¿no? En alusión a Tintán y a Marcelo. Bueno, el asunto es que tuvo una presentación y ahí habló del tema de lo que sucedió en esta escuela de Texas. Y él dijo que el gobierno de México iba a continuar con su demanda. Acuérdate que eso también ya lo abordamos a principios de año contigo, que el gobierno de México había interpuesto una demanda contra las armerías norteamericanas, no las fábricas, sino las tiendas que venden las armas, para que dejen de venderle armas a las células de narcotráfico. Ya también lo comentamos que esa demanda en muchos aspectos se detuvo cuando se descubrió, a raíz de la investigación que conllevaba la denuncia, que muchas de las armas por las cuales estaba reclamando el gobierno de México que tenían el narcotráfico, estaban registradas que las había comprado la Secretaría de la Defensa. Por eso es que se supo y por eso fue que se convirtió en una noticia. Entonces, ya sabemos que este tipo de bravatas que de repente lanza el gobierno de México, pues normalmente se convierten en boomerang y les acaban golpeando toda esta parte de la cara, que no quiero decir, pero que les puede tirar algún diente, ¿no? Y eso le pasa todo el tiempo a López Obrador y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que han ido de una vergüenza en otra, ¿no? Ay. Por cierto, hablando de armas de voladita también, evidentemente hay un problema. Muchas de las armas, por ejemplo, hay diferentes. Lo que pasa es que la gente ve nada más por fuera el diseño de un arma y confunde y cree que todas son iguales. Existen semiautomáticas y automáticas. Ese es otro tema para otra ocasión, pero para darles una idea, los famosos que le dicen cuernos de chivos o la AK-47, esos no vienen de los Estados Unidos. Esa arma es muy difícil de conseguir aquí, a menos que tienes que pagar una serie de licencias y requisitos para conseguir esa. ¿Por qué? Porque esa es de origen ruso, al menos la original. Entonces, aquí obviamente no está vetada. Creo que sí, desde los 80 se vetó la importación de ese tipo de armas. Tiene mucho. Entonces, para darte una idea, para poder tener una de esas, sí, un ciudadano puede tenerla, pero prácticamente hay que pagar permisos como si fuera un dealer, que es un vendedor de armas, o sea, unas licencias muy especiales. Puedes tener semiautomáticas, automáticas, quiere decir que cuando le jalas el gatillo, sale el proyectil hasta que se te acabe el cartucho, por así decirlo. En las semiautomáticas, cada vez que le jalas el gatillo, sale un proyectil, o máximo 3, por así decirlo, pero tiene un límite, es a lo que voy. La AK-47 obviamente es un arma automática, o sea, le da y es muy buena, muy eficiente y todo. No es muy certera, pero es muy confiable, y por eso, curiosamente, los soviéticos la diseñaron, porque se la doy a un campesino que en su vida ha agarrado de tú, jálale el gatillo hasta que se acabe. O sea, era literal para armar revolucionarios. Pero mientras la AR-15, que es el equivalente, digámoslo así, la versión americana, es más certera, pero es más delicada. O sea, es rendidora, pero había videos, tú los puedes ver, cuando la AK-47 le pasan un tanque por encima, las pasas por lodo y como quiera funcionan, o sea, la agarras y dispara. Pero digamos que de 10 balas o 15 balas, una es la certera, o sea, pero pues aventaste un montón, ¿sí me explico? Y es muy potente, mientras que acá no. Entonces, en un mundo, por así decirlo, una persona sin entrenamiento, pues obviamente le sale mejor traer una AR-15, perdón, una AK-47,
que una R15, porque toma un poquito más de entrenamiento. Una persona con entrenamiento le sale mejor en un conflicto, obviamente va a ganar el que tiene el entrenamiento con la R15 usualmente. Entonces, todo digo esto porque se encuentra una diversidad de armas y tendemos a pintar con brocha gorda, decir, vienen todos de este lado o desde aquí, o sea, hay por desgracia, de muchos orígenes, desde Cuba, China, Rusia, Estados Unidos, evidentemente, entre otros lugares. Y pues como tú dices, al final de cuentas la gente sigue pagando los platos rotos. Me llama la atención que este monopolio de las armas, que por cierto, aquí las armas automáticas, una vez más, el ciudadano común no tiene acceso semiautomáticas, pero no a las automáticas. Es muy difícil para tener acceso a una arma automática porque es de uso militar. Entonces, esa es la diferencia. El gobierno mexicano, el ejército, recibe un monopolio y acá no, dependiendo del estado, obviamente, pero puedes comprar en las tiendas y obviamente tienes muchas opciones y variedades. Esa es la diferencia. Y aquí en los Estados Unidos, una vez más, en otros países, otra cultura, otras reglas. No tienes que dar, por ejemplo, cuando Biden está dando una conferencia de prensa, es bueno, ¿para qué necesita alguien este tipo de armas? Realmente, constitucionalmente, no te importa, o sea, no estoy obligado constitucionalmente a darte una respuesta de cuáles son mis intenciones, a menos que cometa un crimen o que se descubra que esté planeando un crimen. Ahí sí, pero no tengo por qué dar justificación por un derecho. Es decir, justifícame por qué quieres trabajar, por qué quieres vivir o por qué quieres vivir en este lado. Yo quiero tener un vehículo, porque para qué lo vas a usar. Entonces, eso a ti no te incumbe. O sea, mientras no esté infringiendo la ley, eso no te incumbe. Esa es la diferencia en culturas, eso es lo que voy. Nos guste o no, bien o no, bueno, ese ya es otro tema, pero esa es la realidad. Obviamente existe un problema y existe un problema en México donde la gente evidentemente no se puede proteger. Pero, pues tú sabes que los criminales no se detienen con un papelito en mano, con un rótulo que les digas que no se puede. Obviamente, pues ya están brincando la ley. Pues ya acabamos de ver esto, lo de Querétaro, fíjate. O sea, me imagino que los criminales estaban, o sea, tenían conciencia de que lo que estaban haciendo era ilegal. No sé, a lo mejor no sabían. Entonces, alguien les informe que, oye, esto no se puede hacer y a lo mejor hubieran cambiado de parecer. No sé, pero bueno. Esta es la diferencia que vemos y ese es un problema muy complejo que a veces la gente busca soluciones muy simplistas. A lo que voy. Mira, pero ahorita que lo mencionas, digo, parece algo irónico y de absurdo, pero fíjate, me hiciste recordar un caso que se dio este año en México, en el Estado de México, de uno de estos clásicos jóvenes que se dedican a asaltar en el transporte público, especialmente del Estado de México. Tú sabes que esto ha sido algo muy común, sí, y que incluso se ha viralizado, pues porque de repente se ven a los jóvenes, pues como las unidades ya cuentan con video dentro, entonces los graban. Bueno, pues uno de estos jóvenes se subió a una de estas transporte público y uno de los que iba a bordo, pues creo que era un policía que iba de civil, y a la hora que los quiso saltar, pues él sacó su arma y lo mató. Y ya, sí, punto, ¿no? Lo aventaron a la banqueta y el camión siguió su ruta, ¿no? Bueno, pues el asunto es que cuando la mamá de este delincuente que fue asesinado fue a reclamar su cuerpo, pues le pregunta, ¿no? Bueno, ¿y su hijo, usted sabía a lo que se dedicaba? Y la mamá de verdad, o sea, parece de locura, pero llega un punto en el que se hace tan cínico o tan normal. Y la mamá decía, pues es que no sé por qué me lo mataron, si solamente se salió a trabajar como todos los días a asaltar, pero él iba armado, pero nunca había matado a nadie, ni iba a matar a nadie, o sea, nada más lo hacía, pero era su trabajo. O sea, de verdad, yo cuando vi esa declaración, yo dije, bueno, esto es un síntoma efectivamente de que la sociedad está absolutamente ya podrida, de que una mamá ve como un trabajo, así como decir, bueno, pues trabaja en una carpintería o en una carnicería o en una tienda vendiendo celulares, pues salió a robar como todos los días, pues era su trabajo, ¿no? O sea, yo el único caso que había visto así con ese cinismo, pero además era un programa de comedia y además estaba hecho para eso, pues era un programa cubano famosísimo que se llamaba La Tremenda Corte, que todavía se escucha, y que pues era el caso de un delincuente que todo el tiempo estaba cometiendo delitos, lo denunciaban, el juez lo atrapaba, lo metía a la cárcel,
y luego volvía a salir libre, volvía a cometer. Y entonces, de una manera muy jocosa, pues claro, la mamá de este delincuente pues era el que lo había enseñado y era el que justificaba. Pero eso es un programa de comedia. Aquí estamos hablando de la vida real, donde la gente sí ya cree que esto es una parte de una actividad más como tener un puesto en el mercado o, no sé, dar clases o lo que tú quieras, ¿no? O sea, esto te refleja que la falta de valores de una sociedad, pues, es la causante en muchos aspectos de la caída que estamos viendo, de la caída en el fango del mal, ¿no? O sea, porque al final de cuentas estamos hablando de que el mal es el que está gobernando. Oye, antes de que se me pase, quiero comentarte otra noticia importante que se dio esta semana, que yo creo que también en Estados Unidos ha de haber tenido algo de repercusión. Una decena de senadores republicanos y demócratas, es decir, en conjunto, le hicieron llegar una carta al presidente Biden exigiéndole que tome cartas en el asunto contra la retórica antiempresarial de López Obrador. No sé si lo viste, me imagino que sí. Y López Obrador respondió, dices, así es, dice, no, pues aquí no, que aquí mis pistolas son las que, o sea, este hombre que está totalmente envalentonado pensando que ahora él encabeza, ya lo habíamos comentado también en programas anteriores, a la revolución cubana y la revolución bolivariana, y que es una encarnación de Fidel Castro y de Hugo Chávez, pues piensa que puede ir imponiendo su voluntad contra los sectores económicos, financieros, políticos de Estados Unidos, y que todo el mundo se va a doblegar como aquí. Pues aquí, obviamente se va a topar con pared, o eso esperamos, porque yo no sé hasta qué punto Biden esté tan debilitado y tenga tan poca credibilidad que sea incapaz de tomar cartas en el asunto. Pero como ya lo hemos comentado también en otras ocasiones, afortunadamente para ustedes, Estados Unidos es un país de instituciones que, independientemente de que el presidente esté incapacitado o no de actuar, las instituciones pueden suplir esa ausencia o esa carencia del presidente. Entonces, ojalá que sí venga una respuesta y una repercusión, porque además una asociación de vecinos en la Ciudad de México le hizo llegar también por su cuenta una carta muy detallada al embajador Ken Salazar, hablándole sobre el problema del rediseño del espacio aéreo, diciendo que había puesto en peligro a muchas zonas de la ciudad por donde antes no volaban aviones y que ahora sí, que precisamente por el peligro que ya hemos estado informando en otras semanas de una que pudiera llegar a haber alguna colisión, pues les va a caer encima a ellos. Entonces, estamos viendo que por un lado los senadores, por otro lado pues, gente de México, y ya lo hemos visto muchas voces que se están quejando de las barbaridades que está haciendo López Obrador, pero parece que el gobierno de Biden no sé si está esperando acumular la suficiente cantidad de evidencia para actuar, o simplemente está en un estado de, pues casi de, no sé, de parálisis, y no vaya a hacer nada. No sé, a mí me sorprende tanta paciencia, por decir de alguna manera, que le ha tenido el gobierno soportando todo esto. Y el otro tema que también quería tocar, digo, vamos a hablar de otras cosas si nos da tiempo, pero otro era el tema precisamente de la cumbre esta, ¿no? De las Américas, que López Obrador quiere ser el protagonista del boicot, o sea, el que encabece ese boicot. Y Estados Unidos le contesta básicamente, pues, desinvitando, bueno, nunca estuvieron invitados, ¿no? Pero confirmando su desinvitación a Nicaragua y a Venezuela. De Cuba no se ha dicho nada, pero pues prácticamente le están, o a lo mejor lo hicieron así, dos de tres, solamente dos, como en la lucha libre, 2 de 3 caídas, pues para poner una encrucijada a López Obrador, para decir, bueno, tú querías que invitáramos a 3 y nada más no vamos a invitar a 2, pues ven un pedazo tú nada más, de todos modos, puedes dejar la cabeza en México, porque todo está vacía, o sea, no tiene caso que la traigas, ¿no? Entonces, no sé cuál vaya a ser la reacción y la respuesta de López Obrador, porque pues él no reacciona a este tipo de cuestiones de la diplomacia, él es totalmente cavernícola, ¿no? Como ya sabemos, y pues piensa que todos van a reaccionar igual que él, ¿no? Así que no sé cómo vaya a reaccionar. Bueno, déjame tocar nada más el último y ya seguimos comentando otros asuntos, porque una declaración precisamente como consecuencia de lo que ya habíamos hablado la semana pasada, de esta traída de los supuestos 500 médicos cubanos, que también le generó muchísima
crítica de parte de los sectores médicos en todos los niveles, a nivel nacional e internacional, que ya lo hemos comentado, pues provocó una de las declaraciones también folclóricas de López Obrador, que me imagino que le escuchaste, que dijo pues que se vayan al carajo todos los que me estén cuestionando, así literal, que no estén de acuerdo con que traiga a los médicos cubanos, porque resulta, y diciendo esta tontería, es que los especialistas no quieren ir a la Sierra de Guerrero ni a esos lugares apartados. Claro, ¿tú para qué vas a llevar a un cardiólogo o a un neurocirujano a meterlo a la selva de Guerrero, donde lo más seguro, quizá puedas llegar, pero seguramente ya no vas a regresar vivo? Eso para empezar, porque está totalmente tomado por el crimen organizado. Pero en segunda, si no vas a tener ni siquiera un estetoscopio para tomarle los latidos del corazón, ¿para qué un médico especialista que ha invertido 20 años de su vida en prepararse va a ir a perderse ahí, a hacer una misión, pues literalmente pues más propia de un misionero que de un médico, porque no va a tener nada a su alcance para poder dar un diagnóstico? O sea, es casi como de chamanismo, ¿no? Porque lo van a revisar con las manos, así, con la vista, y decir, a ver, camina, muévete, di A, y ya, pues no, pues sí, seguramente tienes cáncer, nada más de verlo, pues no, obviamente que no se puede manejar la medicina de esa manera, pero así es de torpe o de perverso, más bien perverso López Obrador, ¿no? Entonces, pues estos son así como los temas que han llamado más la atención esta semana, y bueno, ya te dejo para que sigamos comentando tus cosas que quieras. Curiosamente, hay todavía personas que creen que la medicina cubana, por ejemplo, es de la mejor que hay, todo. Evidentemente, han salido varios doctores en protesta en México y en otras partes del mundo que dicen todo lo contrario. O sea, claro. Y médicos que de ambos lados del espectro, ni siquiera que son, digamos, son derechistas. No, o sea, son personas que evidentemente pues están viendo cómo trabajan estas personas en Cuba. Y digo que, con todo respeto, pues es un país que ha estado rezagado por mucho tiempo. O sea, ha cambiado mucho la medicina y todo, y los tiempos, la infraestructura es un área que requiere mucha inversión, que Cuba obviamente no la tiene, o sea, a final de cuentas. Entonces, a lo mejor hace 40 años hubieran sido muy vanguardistas. Pero ahorita a lo mejor ya cambiaron las cosas. Me sorprende porque yo crecí con esta idea de que la medicina cubana era muy buena, y ahorita cuando estoy viendo opiniones de muchos doctores que hacen esto público, y doctores a favor, no estamos hablando de que, la doctora Brandolino, no, estamos hablando de doctores que son muy a favor del sistema, o sea, mismo, o sea, y también doctores antisistema. Y yo, no, la medicina cubana deja mucho que desear. No soy doctor, no tengo manera de calificar esto, evidentemente, simplemente me llama la atención estas opiniones. Pregunta, no tengo aquí, dice, ¿es verdad o mentira? Se anuló el experimento universal por la Corte Suprema de Estados Unidos, demanda presentada por Kennedy. Mira, mayormente falso, pero está confundido, Rodolfo, porque no es que se haya anulado, simplemente no puede ser impuesto, pero no es porque interpuso esta demanda Robert Kennedy Jr., que es un activista de la familia Kennedy, anti-vacunas, muy conocido aquí en los Estados Unidos. Él padece curiosamente una enfermedad que lo va degenerando poco a poco también. Es un tema un poquito más complejo, por así decirlo, porque abunda mucho fake news. Y obviamente han tratado de imponer. En el 2021, por ahí de noviembre, la administración de Biden dijo, no, pues a los empleadores los vamos a obligar a que impongan esto, sí o sí, este experimento sanitario. Y a final de cuentas, eso fue lo que vinieron tumbando el Tribunal Supremo. Dijeron, no puedes obligar a los negocios a imponer ese tipo de medidas sanitarias, o supuestamente sanitarias. Pero no tiene nada que ver directamente con Robert Kennedy, para ser más específico. Preguntan, ¿qué relación tiene Andrés Manuel con Klaus Schwab? Ahorita que estamos en el foro de Davos, hombre, no sé. Me imagino yo, como no lo sé a ciencia cierta, tenemos que buscar, pero pues han de ser compadres, es parte del sistema. O sea, claro. La gente cree que hay bandos. Esta semana, Miguel, gente representante de Lula, ayer de Brasil, o sea, el supuesto izquierdista, antisistema globalista, se fue a reunir con oficiales aquí de la Casa Blanca en Washington. Lo publicó Reuters, creo, AP, no me acuerdo, una de las agencias, no sé, ni siquiera así de que Infowars o algo así. O sea, estamos hablando de agencias oficialistas a más no poder.
Y lo comenté yo en Twitter, y creo que también fue Alejandro Ortega, otras personas mencionamos algo similar, que es, no hay bando, o sea, la gente cree que porque apoya a Putin están siendo antiglobalistas o no, o porque Lula, o por el que gustes y mandes. Digo, es como decir, yo apoyo, no sé, a los Vaqueros de Dallas, porque es mi equipo, pero todos juegan en la misma liga, ¿sí me explico? O sea, da lo mismo, simplemente diferente sabor, pero juegan a la misma liga y responden a las mismas, al mismo comisionado de la liga y pues las mismas órdenes, simplemente son sabores diferentes, pero es el mismo juego, a final de cuentas. Llámese Andrés Manuel, Rafael Correa o llámese Trump, el que gustes, mandes, ¿ok? Entonces es lo que estamos ahí viendo, pues no sé qué tan estrecha es la relación, poco importa porque están implementando las políticas que este señor, que curiosamente se tomó unas fotos, Miguel, con unos trajes que es de personaje, o sea, yo sé que tiene que ver ahí con influencias del Oriente y todo, pero me llama la atención porque si quisiera él disipar estas dudas conspiranoicas, obviamente no está ayudando su caso porque se viste con trajes de villano, o sea, parecen de villano de película. Entonces, bueno, pero ya él. ¿Qué dice aquí? Hay 50,000 médicos mexicanos sin trabajo. Muchos no quieren que los narcos y el crimen organizado los maten o secuestren. En el IMSS, que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, es el sistema de salud en México, para la gente que nos está viendo fuera de México, del Estado, contrataron médicos muy jóvenes sin experiencia, le pagan mal a los médicos especialistas en hospitales públicos. Fíjate más. ¿Es cierto, Miguel? Sí, ¿Lo has o sea, escuchado? sí, claro, no, fíjate, a un médico mexicano ya con residencia, es decir, que haya tenido todos sus estudios y todo, y que esté en vías de especialización en el seguro, en el IMSS, le pueden pagar alrededor de, que son como $750 por mes, $800 por mes, o sea, son 15,000 pesos mensuales más o menos. A los médicos cubanos, en teoría, les están ofreciendo, ya sabemos que cuando digo en teoría es porque ese dinero no va a llegar a los médicos, sino va directo a financiar la dictadura. Les van a dar un sueldo supuestamente de 150,000 pesos, es decir, 10 veces más lo que gana un médico un médico mexicano. O sea, estamos hablando de $7,500 contra 750 que gana el médico mexicano. Esto, por supuesto, que ha levantado todo tipo de indignación, porque además sabemos que de esos $7,500, pues a lo mejor el médico cubano se va a quedar con $500, cuando mucho menos, y los otros 7,000 se van a financiar la dictadura cubana. O sea, esa es la realidad, y por eso hubo una rueda de prensa esta semana, nada más que fue así algo medio secreto. Yo ya no supe realmente dónde la hicieron, o sea, creo que iba a ser ayer o antier, y el lugar lo tenían ultra secreto, precisamente lo iban a avisar de último momento porque si no iba a llegar el gobierno a boicotearlo, y era una rueda de prensa con un representante médico cubano que prácticamente se había escapado e iba a hacer público todo pues el manejo de esclavitud que hace el gobierno cubano con estas misiones, supuestas misiones de salud, ¿no? Que hacen hacia afuera. Oye, otro tema que yo quería comentar, si me lo permites. Pero además de eso que comentaron, es cierto, o sea, los médicos no quieren irse a meter a la selva a que los maten si saben que está cuajado ahí de delincuentes. ¿Por qué los médicos cubanos sí podrían ir ahí? Pues porque ellos van a ir a adoctrinar y van a ir protegidos por la Guardia Nacional, cosa que no van a tener esa ventaja los médicos mexicanos, ¿no? Por supuesto. Sí. Ahora sí hace sentido. Ahora sí hace sentido, ya le entendí. Qué bueno que me refieres, porque dice, pues no, ahora sí, ya que lo mencionas, es cierto. Y curiosamente, ¿por qué de Cuba? O sea, me pregunto yo, ¿no hay médicos disponibles en Chile, no sé, en España, Francia, Canadá, aunque no quieras gringos? Dices, bueno, no quiero gringos, está bien, pero de otros lados, o sea, que son más afines, ¿por qué de Cuba específicamente? Claro, sí, todos dicen, bueno, pues hay médicos europeos, hay médicos sudamericanos, brasileños, son muy buenos. Sí. Argentinos, no se diga también. Claro. Entonces, pero ¿por qué tienen que, o canadienses, ¿no? ¿Por qué tienen que ser cubanos? Bueno, precisamente pues porque es un pretexto simplemente para tener una manera de estarles haciendo llegar recursos al gobierno de Cuba, porque el gobierno de Cuba también aportó dentro de sus limitaciones, pero ya sabemos que ellos también hacen negocios. El gobierno de Cuba sí manejaba cierta cantidad de recursos para ellos y su camarilla a costo de tener esclavizada a su población. Bueno, pues parte de ese recurso fue para financiar
la manutención durante 18 años de López Obrador y su movimiento. Ahora López Obrador les está pagando ese favor. Esa es la diferencia. Igual que hizo Hugo Chávez. Hugo Chávez también financió al movimiento de López Obrador durante pues, muchos años, apostándole a que algún día llegaría al poder, y entonces ellos, o sea, México, les pagaría con creces ese favor y esa inversión que estaban ellos haciendo en López Obrador. Pues ahí está, esa es la consecuencia, ¿no? Este es el país más grande en Hispanoamérica, o sea, la hispana, el mercado hispano más grande, o sea, del mundo. Sí, no, pues esto es el premio gordo, como decimos en México, o sea. Fíjate, así es, sí, exactamente. Mira, una noticia que también salió esta semana porque se publicó en el INEGI, ¿no? Es el reporte de esta parte del año. Ellos hacen reportes trimestrales, pero acaba de salir el del primer trimestre porque van pues atrasados, ¿no? Entonces, las cifras arrojan una caída de la economía desde el 2019. No ha habido un solo periodo donde la economía de México haya tenido un crecimiento real comparado con el previo que te habíamos tenido en 2018 y hacia atrás. La caída ha sido tan grande que en estos 3 años y medio, y de continuar esta tendencia, así vamos a cerrar el sexenio con un crecimiento de todos los 6 años del 2%, no 2% promedio, ojo, sino 2% sumado los 6 años, lo cual equivale a un 0.03%, o un 0.3% de crecimiento anual, que es la tasa de caída más baja de crecimiento de la economía desde Miguel de la Madrid, que gobernó de 1982 al 88, pero que a él le tocó reconstruir la economía de México después de que quebró por la crisis del petróleo de López Portillo y todo lo que ya sabemos. Entonces, no habíamos tenido un peor desempeño económico desde hace 40 años. Con López Obrador nos va a dejar esta herencia. Y la última nota que yo te quiero comentar, pero nada más te voy a mencionar como titular y la vamos a desarrollar, si tú me lo permites, si estás de acuerdo, la próxima semana, para que la gente se quede picada y entonces no se pierda el próximo programa, es que se acaba de hacer público una investigación en la cual se acaba de descubrir que hay un negocio muy lucrativo y digamos, pues estaba tratando de ser totalmente oscuro, o sea, que no se hiciera público, entre el gobierno de China con los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Ahora el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa están controlando grandes sectores de la industria pesquera en México y de la industria maderera. Así que esa simplemente se los dejo como nota y lo desarrollamos la próxima semana. Válgame, no lo puedo creer. Curiosamente, la madera está carísima aquí en los Estados Unidos, que es algo que pulula aquí en este país. Pero bueno, si Dios quiere, el próximo viernes seguimos. Gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en vivo y dejando también sus comentarios. De recuerdo, por favor, suscríbanse al Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. También apóyenos. Necesitamos la mano. No tenemos padrinos, por así decirlo, entonces tenemos que echarnos la mano entre nosotros. Cada quien en su rubro. Miguel, por ejemplo, tiene la pasta que pueden echar a la mano. Una pasta completamente natural. Muy querida, ya lleva varios años con ella, entonces es así como nos podemos echar la mano. A veces dices, oye, pues hay que darle. Y fíjate, lo más bonito de todo esto, Miguel, es que si nosotros nos apoyamos, ¿okay? No necesitamos de dádivas del gobierno o de andar siguiendo órdenes de Bill Gates o del que quieras, porque nos estamos echando la mano. O sea, claro. A lo mejor no seremos multimillonarios en ese aspecto, pero no lo necesitamos. O sea, necesitamos estar bien con Dios y obviamente generar un sustento para nuestras familias bien, de una manera digna, y se puede hacer. Pero pues hay que echarnos la mano a todos. Ustedes saben que aquí en Reconquista nos encanta apoyar pues lo local. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo a quien le compré mi casa, pues es un amigo, o sea, bueno, licenciado. Aquí en Estados Unidos tienes que tener una licencia para vender hogares y todo. Tengo, por ejemplo, mi póliza de seguro de vida con los Caballeros de Colón, que es aquí de la iglesia.
y así, o sea, no lo digo de dientes para afuera, como decimos en México, o sea, lo digo con mis acciones. A lo mejor me pudiera dar, tengo un credit union, o sea, a lo mejor me pudiera dar a alguien mejores prestaciones, lo dudo, usualmente lo local te da las mejores prestaciones, honestamente, pero a lo que voy es una persona con la que trato y que conozco y apoyo y sé que les estoy ayudando y ellos a la vez me ayudan a mí, o sea, porque pues es a nivel local, no estoy ayudando a financiar pues la quinta mansión de cierto personaje o no sé, estamos ayudando a familias como tú, como yo, como los que nos ven aquí en la audiencia y esa es la manera en que podemos lograrlo. Entonces, una vez más, por favor, pon la pasta, Miguel, para la gente que lo vea, que ande ahorita visitando México. Ahí está. Esa es sus dos sabores, para que la consigan. Y próximamente los que están aquí en los Estados Unidos voy a mandarles unas muestras ya que me la traigan de encargo de regreso, ¿ok? Y bueno, ahí está, Natural All. Como quiera, Pablo, creo alguien puso en el link en el canal de Telegram de nosotros, de la página tuya, para la gente que esté interesada en ello. Miguel, te mando un abrazo. Si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes. Ok, Dios mediante, así será. Y a toda la gente que hace favor de vernos en el en vivo o en la repetición, pues les agradecemos siempre el tiempo que dedican porque es un regalo que nos hacen. También igual que sus comentarios, su apoyo al canal La Reconquista, por favor que sea generoso porque es la única manera de que esto pueda continuar adelante. Estamos haciendo una labor que es costosa, que es peligrosa y que, bueno, pues si no tenemos su apoyo, pues entonces sería además estéril, ¿no? Sí, pero pues con Dios mediante se puede lograr y van a venir muchos frutos de este esfuerzo. Tengan un excelente fin de semana a nombre de Miguel y el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Se despide un servidor deseando los que tengan muy buen fin. Aquí en Estados Unidos es feriado, Miguel, es Memorial Day. Vamos a tener el fin de semana largo el lunes. Entonces, el lunes, antes que me acuerde, antes de despedirme de boletita, el lunes, si Dios quiere, vamos a tener a la doctora Jane Rosabal. Nos va a estar hablando de la depresión, mitos y realidades. Si tú conoces, por favor, no puedo sobreenfatizar esto o exagerar. Si tú conoces a alguien que batalla con la depresión o tú mismo batallas con la depresión, la doctora Jane Rosabal, psicóloga clínica, va a estar en vivo respondiendo tus preguntas. Esto lo puede hacer si tú estás batallando con dinero y no tienes para ahorita acceder a una psicóloga católica para acabarla de molar todavía. O sea, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Entonces, esta es tu oportunidad o conoces a alguien, esta es tu oportunidad. Deja tus preguntas, haz tus consultas. Aquí no juzgamos a nadie sin ninguna pena ni vergüenza. Este lunes no te lo puedes perder. La doctora Jane Rosabal va a estar con nosotros hablando de depresión. Ahora sí, ya, me despido. Al nombre de Miguel Salinas, el Boletín, se despide un servidor. Que tengas el fin de semana. Cuídense mucho y lo más importante, que viva Cristo Rey. Que viva.